Debido a los severos problemas que tiene Estados Unidos para pagar sus deudas, Standard & Poor's sacó a Estados Unidos del selecto club de países con la triple A, que es la máxima calificación que otorgan las agencias que calculan el riesgo a la deuda soberana, y lo colocó en el grupo AA+, lo que representa un duro golpe para los estadounidenses. Moody's, por su parte, dijo a principios de la semana que mantendría a la Unión Americana en el grupo de países AAA. Sin embargo, sus analistas financieros mantienen altas posibilidades de una reclasificación. En tanto, el presidente Barack Obama pidió al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que se quede en su puesto a fin de proyectar certidumbre y tranquilidad ante las turbulencias financieras. La situación económica en Estados Unidos y parte de Europa ha provocado este lunes bajas en los mercados accionarios de casi todo el mundo. Las bolsas de Asia tuvieron fuertes caídas, mientras que las de Europa cerraron operaciones en niveles mínimos de 2 años, con la plaza de Frankfurt, la principal de la zona euro, desplomándose hasta un 5%. De este lado del mundo, hasta la 1 de la tarde, la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaba 5.9%. En Estados Unidos, los principales indicadores también mostraron fuertes caídas. Al mediodía, el Dow Jones reportó una baja de 3.05% y el Nasdaq cayó 4.15%. Aquí en nuestro país, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, consideró que habrá un impacto moderado en la economía mexicana tras la calificación que le dio la agencia Standard & Poor's a Estados Unidos. En declaraciones a medios, el funcionario dijo que se mantiene la perspectiva de un crecimiento de 4% en este año, pero advirtió que habrá volatilidad en los mercados financieros, principalmente en el tipo de cambio peso-dólar. Agregó que la economía de nuestro país también podría sufrir un efecto indirecto por la crisis de deuda en Europa, pero sería más moderado que el colapso de 2008. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional anticipó un fuerte crecimiento de nuestro país de 4.5% en 2011 y 4.1% en 2012, con un repunte en la demanda doméstica de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El organismo internacional señaló que el robusto crecimiento de corto plazo es apoyado por la esperada recuperación continua de Estados Unidos y una sólida demanda interna. Pero la evaluación del FMI se realizó en junio y julio pasados, antes del recrudecimiento de la crisis en la zona euro y de la rebaja en la calificación de la deuda estadounidense. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también habló sobre el temor a una nueva recesión mundial. Advirtió que las principales economías del mundo muestran signos de desaceleración, principalmente Estados Unidos, Japón y Rusia. Esta tendencia también afecta a los grandes países emergentes como China, la India y Brasil. Y está la preocupación que el presidente del Banco Central Europeo anunció que el organismo buscará asegurar la estabilidad en la zona euro, comprando deuda soberana de España e Italia, consiguiendo que disminuya la prima de riesgo de ambos países. Y en otros asuntos, el diario The New York Times reveló que agentes de la CIA, la DEA y el Pentágono están desplegados en México para realizar tareas contra el crimen organizado e incluso tienen una oficina ubicada al norte del país donde colaboran con autoridades locales. De acuerdo con el diario, también se está considerando emplear un equipo de agentes de seguridad privados estadounidenses dentro de una unidad especial antinarcóticos de policías mexicanos. En respuesta, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, aseguró que la cooperación internacional se efectúa con respeto a la legislación y que el personal extranjero no porta armas ni hace labores operativas. Suponer que la legalización de las drogas resolvería el problema de seguridad no garantiza que los miembros del crimen organizado dejarían de intervenir en actividades criminales. Esto aseguró el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, en la 9ª publicación de su blog, Los 10 mitos de la lucha por la seguridad. Señaló que desde hace más de 20 años los grupos criminales comenzaron a secuestrar, extorsionar y practicar el robo en diferentes formas, incluso que han impulsado la trata de personas. Sin embargo, reiteró que el gobierno federal está dispuesto a debatir sobre el tema. El Sistema Nacional de Seguridad Pública suspendió la entrega de subsidios para el combate al crimen organizado a 172 ayuntamientos que no cumplieron con las reglas de operación del programa. Entre los municipios afectados se encuentra Ciudad Juárez, a pesar de que el gobierno federal señaló que sería nuevamente incluida, además de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Tijuana, Guadalajara, Monterrey y Puebla son las alcaldías que más recibieron recursos.
Al iniciar la campaña de recolección de recursos llamada Un peso por la paz en el Zócalo de la Ciudad de México, el escritor Javier Sicilia dijo que espera que esta misma semana se retome el diálogo con los legisladores, luego de que el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad que él encabeza, lo suspendió por la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Después de tanta polémica entre diputados y el Movimiento por la Paz encabezado por Javier Sicilia, las negociaciones siguen sobre la mesa y el poeta confía en retomar los diálogos muy pronto. Pues ha habido grandes avances, o sea, hubo acuerdos, simplemente se metieron en pausa los diálogos por la posición que asumió el Congreso, pero ya están dando buenas señales y esperamos reanudar pronto los diálogos. Creo que hay avances significativos. Recalcó que el Movimiento Ciudadano no tiene intereses políticos y lo único que piden es trabajo por parte de los legisladores. En un acto en el Zócalo capitalino, Javier Sicilia se sumó a la colecta nacional con la que buscarán recaudar dinero para el financiamiento de su movimiento. Tras las revelaciones hechas por el New York Times, el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano pidió la comparecencia del secretario de Gobernación Francisco Blake y de la canciller Patricia Espinosa para que expliquen la presunta presencia de agentes de la CIA y civiles con entrenamiento militar en una base que estaría ubicada en México. Adelantó que los legisladores del Sol Azteca pedirán la comparecencia en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores. A fin de combatir la violencia en nuestro país, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, convocó a un pacto político y social a todos los actores para derrotar el crimen, el delito y la injusticia. Narro presentó un documento con 30 observaciones en materia de seguridad y democracia que será entregado a los 3 poderes de la Unión para que lo analicen, porque señala como necesario reconocer nuestra realidad. El coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, reiteró la necesidad de que su partido tenga un proyecto de nación definido antes de nombrar candidato para las elecciones presidenciales del año entrante. Agregó que el triunfalismo puede hacer más daño al PRI que las divisiones. Beltrones defendió las virtudes de la reforma política aprobada de forma unánime por el Senado y aseguró que México está en una situación crítica que requiere un cambio de sistema y no solamente la sustitución de personas. Y con el objetivo de blindar el proceso electoral de noviembre próximo en Michoacán, el PRI buscará un encuentro con el secretario de Gobernación Francisco Blake y el gobernador de la entidad, Leonel Godoy. Así lo informó el dirigente nacional del tricolor, Humberto Moreira. En materia de seguridad, señaló como graves los hechos ocurridos con empleados de 2 encuestadoras y de la sección amarilla la semana pasada. A fin de exigir al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, que les garantice el regreso y la paz en su zona, integrantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente realizaron un velorio muy particular. Nuestro corresponsal Ismael Rivera nos tiene los detalles. Este domingo fueron velados en el Zócalo de Oaxaca frente al Palacio de Gobierno los cuerpos de José Luis Ramírez Hernández, Álvaro Jacinto Cruz y Francisco Ramírez Merino, militantes del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente, asesinado por un comando armado el viernes en la carretera Agua Fría-Juxtlahuaca. Los ataúdes fueron colocados en el piso, rodeados de pequeñas veladoras y flores. Los deudos exigieron justicia al gobernador Gabino Cue Monteagudo. De acuerdo al procurador de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, el móvil del triple homicidio podría responder una venganza. Alrededor de las 2:30 de la tarde, los cuerpos fueron trasladados a la agencia de Agua Fría Copala, donde serían sepultados. Luego, policías estatales al mando del secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, intentaron evitar que las viudas, huérfanos y familiares de los asesinados se manifestaran en el Zócalo de Oaxaca, lo que desató la indignación de los deudos. Y nos vamos a otros asuntos. La Secretaría de Salud de Guanajuato dio a conocer que tras el primer caso de sarampión detectado un hombre de 49 años en Celaya, no ha habido registro de más casos. Agregó que se cuenta además con las vacunas suficientes para la población. En el Distrito Federal, el viernes fueron levantados los cercos sanitarios en las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, aunque se mantendrá la vigilancia epidemiológica de las personas que tuvieron contacto con los enfermos hasta el 20 de agosto y el 6 de septiembre respectivamente. Y para comenzar bien la semana, algo bueno que contar. Tras el cierre oficial de la exposición México 200 años, la patria en construcción, que tuvo mucho éxito, se anunció que piezas emblemáticas de la historia de México, como el Acta de Independencia y Sentimientos de la Nación de José María Morelos, van a permanecer en la Galería de Palacio Nacional en una muestra que se reabrirá en septiembre próximo. En total serán 20 piezas las que formarán parte del acervo gratuito para todos los visitantes.